Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hacer un paralelismo entre la guerra de independencia española y la guerra de Ucrania. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a José Pardo de Santayana, que es coronel del Ejército de Tierra, coronel de Artillería, diplomado en Estado Mayor y que además ya estuvo con nosotros en el episodio 14 del podcast hablándonos de geopolítica y pensamiento estratégico en Rusia, que además es uno de los podcasts, si no el que más, con más escuchas de toda la historia de este podcast. José, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad que yo creo que tenéis un éxito enorme y que lleváis ya unos años realizando. Muchas gracias. Cumplimos ahora 2 años y sí, ahí vamos, un crecimiento orgánico, poco a poco, pero bueno, bien. O sea, la verdad es que cada vez con más difusión y más retorno. O sea, que la gente nos comenta que lo escucha y sí, y además gente de perfiles muy diferentes, desde gente profesional de las Fuerzas Armadas, del mundo académico, público general. O sea, que la vocación de podcast, que era hacer esa divulgación de amplio espectro, se va consiguiendo. Sí, y además contribuye a dos aspectos muy importantes que nosotros valoramos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es primero la conciencia de defensa de la nación española y luego también la cultura estratégica. Ambos aspectos que como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo, pues son cada día más importantes. Ahí estamos, intentándolo. Bien, como sabes, solemos hacer una presentación dialogada de los invitados. En tu caso, ya es la segunda vez que estás con nosotros, ya conoces la dinámica. Y solamente recordar, para los que no han escuchado ese podcast, que además les recomiendo que lo hagan, porque ese podcast lo grabamos justo antes de la guerra de Ucrania, pero aún así, después de todo lo que ha pasado desde entonces, y que tú ya hablabas en ese podcast que veríamos cosas muy importantes, o sea, ya hacías una premonición de la guerra, aún así no ha perdido actualidad, porque era un podcast de geopolítica, de pensamiento estratégico, y todo eso se mantiene. Entonces, ahí ya te presentamos que, o sea, decimos eso, que tienes una larga trayectoria en Fuerzas Armadas, en diversos destinos y que actualmente estabas en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y ahora había pensado el profundizar en otro aspecto de tu biografía profesional, en este caso ya la parte más académica, que es el tema que vamos a tratar hoy, la guerra de independencia. Que en ese sentido tienes una publicación ya disponible y ahora mismo estás trabajando en otra. Sí, efectivamente, yo escribí hace ya mucho tiempo, en el año 2007, una obra titulada Francisco de Longa, de guerrillero a general en la Guerra de Independencia, que estudia de forma exhaustiva pues la trayectoria militar de este guerrillero antepasado mío durante la Guerra de Independencia. Es una obra de 500 páginas y que estudia los aspectos logísticos, los aspectos de inteligencia, los aspectos de relaciones con otros guerrilleros, con el ejército, con el propio Wellington, la parte final de la guerrilla, cuando se regimenta y luego participa en la batalla de Vitoria y en las batallas subsiguientes de la Guerra de Independencia. Y en la actualidad estoy trabajando en la traducción de una obra fundamental de la Guerra de Independencia, traducción del francés al español, del autor Jean Saramón, que se titula Contribución a la historia de la Guerra de Independencia de la Península Ibérica contra Napoleón I, y que está editando el Ministerio de Defensa y que es una obra imprescindible para el conocimiento de cómo se desarrolla la Guerra de Independencia en la totalidad de la península ibérica y en concreto también, pues tanto en la totalidad del territorio español, porque es la única obra sistemática que estudia durante los últimos 3 años de la guerra todos los momentos y todos los territorios de España y de Portugal en la guerra de independencia. Del primer libro me acuerdo hace, pues eso, yo creo que cuando estabas escribiendo o recién publicado, porque hace ya unos cuantos años, además me acuerdo perfectamente del lugar, fue aquí en Granada, a un curso que viniste, de un curso de doctorado que teníamos y que diste una ponencia en él. Y luego ya en el almuerzo salió el tema de tu raíz familiar militar, porque eres hijo de militar, además tu padre era teniente general, creo que también tus tíos, o sea, que había varias generaciones ahí, luego tiene varios hermanos y familiares militares, pero ya me quedé asombrado que estabas trabajando en la obra de un antepasado tuyo de la Gran Independencia.
Sí, sí, yo tengo una tradición militar muy antigua que viene desde la Reconquista y en el Bueno, caso concreto, sí, en el caso impresionante. concreto de la Guerra de Independencia, pues sí, tengo este antepasado guerrillero, ¿no? La mayor parte de mis antepasados militares son de militares de carrera por la vía más tradicional, ¿no? Sí, y además, o sea, aparte de ser guerrillero, porque esto puede dar la impresión de que era un señor que estaba con el trabuco en mitad del monte él solo o con una partida, luego llegó alto, ¿no? Cuando se regularizó su sitio, o sea, cuando se integró en el ejército o en la propia distribución de las milicias, ¿cómo fue aquello? Pero o Sí, sea, bueno, recuerdo que tenía un perfil sí, importante. en la Guerra de Independencia se produjo un fenómeno que es muy típico de las guerras insurreccionales y es que figuras que aparecen de repente y muchas veces de procedencia civil, según la guerra se desarrolla, se van militarizando, ¿eh? Y al final pues son ya personas que se pueden o sea, pasar de un fenómeno guerrillero a la regularización. Esto ocurrió en el norte de España, además con el séptimo ejército español, que se crearon 5 divisiones y a él le dieron el mando de una de las divisiones que se llamaba Iberia por el río Ebro, donde estaba situada su división y luego, pues con esa división, pues siguió combatiendo en la guerra y acabada la guerra, pues fue capitán general primero de Valladolid y luego de Valencia, donde él murió. Toma ya. Muy bien. Este episodio que vamos a grabar hoy se inserta en una línea que tenemos en Global Strategy. Lo hemos llamado historia estratégica. Es decir, son episodios de podcast que se podrían ver únicamente como historia militar, pero tratamos de que sea algo más, ¿no? O sea, establecer un diálogo entre ese pasado con cosas que ocurren en el presente. En este caso va a ser así, pero de una forma muy explícita, porque no es que nos vayas a hablar de la gran independencia y luego, bueno, sacamos algunas conclusiones para el presente, sino que va a ser una comparación, un paralelismo secuencial y sistemático entre lo que ocurre en Ucrania a día de hoy y lo que ocurrió hace ya más de 2 siglos en la península ibérica. Entonces, me habías propuesto tratar una serie de temas que la verdad es que ahora el público va a disfrutar porque a mí, sabiendo únicamente el guión, ya el tema me parece interesantísimo. Y proponías que empezáramos por los paralelismos de las figuras históricas. O sea, por un lado, Napoleón y por otro lado, Putin. Entonces, ¿cuáles serían ahí esos parecidos o cosas a destacar entre ambos dirigentes? Sí, bueno, hay que empezar por decir que, bueno, Napoleón es un genio militar indiscutible, y no pretendo decir que Putin lo fuere, ¿no? Pero aún así hay que reconocerle a Putin cierta inteligencia y valía. Y lo curioso es un poco el proceso como ambos llegan al poder, ¿no? Napoleón jamás habría llegado al poder en Francia si no es por la Revolución Francesa, y lo mismo podemos decir de Putin si no es por la caída de la Unión Soviética y la crisis posterior que vivió la Federación Rusa en el periodo de gobierno de Yeltsin, ¿no? Son, por tanto, podemos decir, dos don nadie que emergen como consecuencia de un proceso revolucionario y de una crisis profunda política que vivieron pues, tanto Francia en su momento como hace muy poco tiempo la Federación Rusa. Ambos, además, como cosa curiosa, eran de baja estatura, ¿eh? Y ambos vivieron un proceso que es un clásico de la historia militar y política, que es un hombre salido de la nada, que tiene grandes éxitos, que esos éxitos le dan legitimidad de poder y una cierta admiración en su propio pueblo. Como consecuencia de ello, tienen una concentración de poder muy alta en su persona y además una concentración de poder durante un periodo de tiempo muy largo. Y esto produce un fenómeno que podemos definir como la embriaguez de poder. Y de esa embriaguez de poder se deriva pues primero una pérdida del sentido de la realidad y luego un exceso de confianza. Y podemos ver perfectamente como tanto Napoleón en España como Putin han pecado de esa pérdida del sentido de la realidad y de este exceso de confianza, ¿no? En el caso de Putin, pues conocemos, no son tan impresionantes ni brillantes como los éxitos napoleónicos previos a la guerra de independencia, pero primero llega al poder y es capaz de reconducirle primero la guerra de Chechenia, ¿no? Que había sido la primera un fracaso, la segunda guerra de Chechenia va a acabar en éxito. Después va a ser capaz de reconducir la economía, de tomar el control del poder del Estado frente a los oligarcas que lo tenían anteriormente. Y luego, pues se van a dar una serie de circunstancias en Crimea, en el Donbass y luego en Siria, donde pues estos sucesivos éxitos van a permitir que Rusia empiece a reivindicar su condición de gran potencia, ¿no? Incluso se hablaba, ¿no?, de la habilidad estratégica
de Putin nunca se le ha llegado a comparar en brillantez o en genio con Napoleón, pero sí ese proceso que tiene ese elemento singular, ¿no? Y se puede decir igualmente que se habla de un Napoleón que según va pasando el tiempo, pues va siendo una figura cada vez peor, ¿no? El Napoleón de después de Tilsit es claramente un Napoleón peor que el que hemos conocido antes. Y esto también lo destaca en su obra Marc Galeotti, como hay muchos Putines, ¿no? Putin va evolucionando, va cambiando y va cambiando para peor, ¿eh? Y ahí se puede también establecer ese paralelismo con Napoleón que como consecuencia del éxito y del poder, pues va siendo una figura, podemos decir, menos atractiva, ¿no? Menos brillante, que empieza a cometer errores y que no es capaz de contener su ira cuando sufre derrotas, como fue el caso, pues, por ejemplo, de Bailén, ¿no? Que hay una evolución del personaje. Efectivamente, una evolución hacia peor, ¿no? De la Ujú. personalidad estratégica de ambas figuras. Esto que comentas es muy interesante porque conecta con la teoría realista de las relaciones internacionales, que tiene como uno de sus principios la naturaleza constante del ser humano. O sea que muchos comportamientos de la antigüedad en este nivel de análisis del individuo son válidos o tienen ese paralelismo con la actualidad. Porque esto que comentas de esa embriaguez del poder es el ibris de los griegos, ¿no? Ese sentirse por encima del bien y del mal, ese sentido de invulnerabilidad, ¿no? De exceso de confianza que antes señalaba. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Esto está en la condición humana no ha cambiado, han cambiado las circunstancias y han cambiado mucho, pero la psicología humana, desde luego, es la misma. Uh-huh. Y pasando ahora ya al contexto, el contexto más geográfico, político de la guerra, ¿cuál era la situación anterior a la gran independencia? O sea, o mejor dicho, a la invasión francesa a España y la reacción Bueno, pues consiguiente. sí, como consecuencia del prolongado siglo XVIII, de los pactos de familia y después de todas las convulsiones que se producen después de la Revolución Francesa, España había quedado estratégicamente sometida por Francia. Era, de alguna manera, un aliado, incluso que se puede definir como un aliado a la fuerza, porque incluso el propio Napoleón utilizó la amenaza de invasión, como una forma para obligar a España a someterse a los intereses estratégicos de Francia. Era, por tanto, ya un aliado y un país sometido, algo muy parecido a lo que hemos visto a una Ucrania pues muy dominada políticamente desde Moscú, ¿no? Utilizando pues todo tipo de técnicas de manipulación de todo tipo. Por tanto, España estaba bajo la égida estratégica de Francia y además con un paralelismo muy curioso que es anecdótico, pero que conviene señalar, y es que la posición relativa geográfica era la misma. España estaba al suroeste de lo que era el imperio napoleónico, de la misma manera que podemos ver hoy en día a Ucrania al suroeste de la Federación Rusa. O sea que la posición geográfica y la posición de poder pues eran la misma, ¿no? Podemos también verlo al revés. Rusia al noreste de Ucrania o el imperio napoleónico al noreste de la monarquía española, de la península ibérica en concreto de la monarquía española. Y por tanto esos dos paralelismos del sometimiento estratégico y de la posición geográfica relativa que venía acompañado de una diferencia de poder muy grande, ¿no? La diferencia de poder del imperio napoleónico en relación con la monarquía española o la diferencia de poder y en concreto de poder militar entre Rusia y Ucrania, porque ahí tenemos siempre la pregunta, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que con esa diferencia de poder militar estemos en estas circunstancias, ¿no? Y además en un contexto donde la gran geopolítica no era España, igual que la gran geopolítica no es Ucrania o no era Ucrania antes de la guerra. La gran geopolítica era el enfrentamiento entre las grandes potencias, ¿no? La guerra de Ucrania es la consecuencia del deterioro de las relaciones estratégicas entre Rusia y Estados Unidos, con la cosa curiosa de nuevo que si entonces el imperio napoleónico era una potencia terrestre y su rival por excelencia era Gran Bretaña, una talasocracia, nos encontramos de nuevo con Estados Unidos, que se puede definir perfectamente como una talasocracia, enfrentado a la Federación Rusa, que es esencialmente una potencia militar terrestre. Y yo ya entonces recuerdas que insistí
que era un error considerar que Rusia no fuera una gran potencia. Se decía mucho aquello de, bueno, pero si Rusia tiene un PIB menor que el de Italia, bueno, pues intentar entender la guerra de Ucrania diciendo que Rusia tiene un PIB como el de Italia, pues no podemos entender, bueno, y cómo aguanta todavía, ¿verdad? Un año y medio después de haber empezado la guerra, y cómo es posible que Rusia produzca más munición que la que produce Ucrania con la ayuda de toda la OTAN detrás, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una verdadera potencia militar terrestre antes de la guerra, que es lo que era precisamente Francia en relación con Gran Bretaña. Dos grandes potencias con mucha ambición geopolítica, el Imperio Napoleónico y la Gran Bretaña de principios del siglo XIX, frente a dos naciones con una enorme ambición estratégica, Estados Unidos, que es la potencia todavía dominante del mundo, y Rusia, un país cuya geopolítica y cuya estrategia se define por su ambición de ser una gran potencia. Y Sí, luego no podríamos... obstante, Sí, perdona, dime, José, sí. para marcar o sea, para también ver posibles diferencias, ¿no? En este caso, sin embargo, tendríamos la diferencia de que Ucrania es percibida por Rusia como parte de su esfera de influencia y en aquel momento España quizás sería exagerado decir que era visto como esfera de influencia tradicional de Francia, ¿no? También porque en aquel momento España, o sea, la monarquía hispánica no era únicamente la península ibérica, sino luego estaba todo el territorio de ultramar de América. Sí, efectivamente, la gran diferencia es que España era una gran potencia con presencia en el mundo, una gran potencia muy importante y además con una marina muy importante, y Ucrania no lo es. Pero sí que Napoleón había obligado a España a actuar como un país en su esfera de influencias. No lo era de forma natural, por su diferencia, pero sí lo era por la capacidad que tenía Napoleón, que era una capacidad asombrosa de intimidar a sus enemigos, pero también de intimidar a sus aliados, ¿no? Y España era una gran potencia intimidada y diríamos que encogida estratégicamente en relación con Napoleón y que obedecía a sus dictados. Recordemos, por ejemplo, que Napoleón obligó a España a pagar una cantidad económica muy importante para no ser invadida. Y España pagó, y eso fue lo que al final decidió a Inglaterra atacar España, ¿no? El que Napoleón obligó a España a pagar dinero, ¿eh? O sea, por tanto, a definirse estratégicamente bajo la autoridad estratégica del Imperio Napoleónico. O sea, Ahí es muy interesante lo que acabas de decir de la capacidad de impresionar o de intimidar, decía, de ¿no? De intimidar, intimidar, mejor sí, dicho así, sí, por la propia persona. O sea, sí, quizá a qué punto el factor personal es también un factor clave, además del agregado de lo que a día de hoy diríamos que llamaríamos el PIB u otra serie de recursos que tiene un Estado, es decir, que claramente tiene mucho más poder relativo que el otro, sí, pero luego está el factor personal, que a veces puede actuar como un multiplicador de ese poder estructural del Estado, ¿no? Porque es algo que vemos también en otros casos históricos, por ejemplo, el de Hitler, que también intimidaba mucho, incluso a sus propios generales, o a veces más que intimidar, era como que los engatusaba. O sea, que ellos, lo vimos en otro episodio de podcast con Hugo Cañete, que muchas veces también les desarmaba el contacto personal con Hitler, ¿no? O en otro sentido, el papel que juega Churchill durante la Segunda Guerra Mundial en las negociaciones entre grandes potencias, cuando el Reino Unido ya está muy disminuido militarmente, pero sin embargo Churchill intenta compensar esa debilidad del Reino Unido con su carisma o su capacidad de influencia en las reuniones. Entonces, en este caso, me parece muy interesante también que destaques ese aspecto, ¿no? La capacidad personal de intimidar de Napoleón como individuo. Efectivamente, esa es una parte muy importante porque la historia no son solo las lógicas de los números y de las capacidades que podemos medir, pero tiene siempre la historia un componente psicológico y de individualidad y de singularidad y del peso del intelecto humano y del peso de la psicología y la voluntad humana en el desarrollo, ¿no? de la ambición estratégica, ¿no? Bueno, y por último, como temas de previos a la guerra, yo quería destacar algo que es mucho menos conocido, y es que ya Napoleón tenía ambiciones territoriales en relación con España, igual que Putin tenía ambiciones territoriales con respecto a Ucrania. Ambiciones territoriales que respondían a que con el dominio de ese territorio
conseguían ambos, Napoleón en relación con España y Putin en relación con Ucrania, un dominio estratégico todavía superior del que tenían entonces sobre el país, ¿no? Sabemos que Putin quería, como consecuencia de la guerra, ¿no? Quería haber arrebatado a Ucrania todos los territorios que dan acceso al Mar Negro, ¿no? Recuperar un poco lo que podríamos decir fue el territorio que Lenin cedió a Ucrania en el año 1920. Pues bien, esto es menos conocido, pero ya en las negociaciones que se produjeron mucho antes de la Guerra de Independencia, una de las cosas que Napoleón pedía a España era la cesión del territorio hasta el Ebro, ¿no? Y por tanto la superación del Pirineo, que la frontera entre Francia y España se estableciera en el Ebro, porque el río Ebro, o sea, el dominio del río Ebro, estableciendo 4 cabezas de puente sobre este río en ciudades que están al sur del Ebro, empezando por el oeste Miranda de Ebro, después Logroño, luego Zaragoza y luego Tolosa, que Tortosa ya era una plaza militar perfectamente fortificada, pero Miranda de Ebro, Logroño y Zaragoza, que estaban muy parcialmente fortificados, eran perfectamente fortificables y constituyendo allí grandes puntos de apoyo militar, el dominio de esa línea del Ebro, que el Ebro es el único río que es verdaderamente un obstáculo militar dentro de la península ibérica, pues hubiera dado a España un dominio militar, hubiese convertido pues España en un protectorado militar de Francia, ¿no? Y le hubiera restado a España el Pirineo, que el Pirineo es un obstáculo militar de tal importancia que incluso en una inferioridad militar terrestre tan importante como la que tenía España, en relación con Francia, el Pirineo le daba a España una gran seguridad militar, ¿no? Yo siempre suelo decir que el Pirineo parece una montaña situada en el lugar correcto por un ingeniero militar, ¿no? Si alguien le dijera, mira, tiene usted todas estas montañas en la península ibérica, ¿cuál pondría usted en la frontera entre España y Francia? Todo el mundo, cualquier ingeniero militar habría escogido el Pirineo, ¿no? Si en vez de ser un ingeniero militar hubiese sido un ingeniero civil que quiere construir autopistas o túneles o lo que fuere para conectar la península con Francia, pues habría escogido cualquiera otra de las montañas, ¿no? Pero desde el punto de vista militar, el Pirineo daba una fortaleza militar enorme a España, razón por la cual la cantidad de veces que Francia ha atravesado la frontera española, pues es muy inferior en la historia que la cantidad de veces que Francia ha atravesado la frontera alemana, porque era una defensa de mucha menos entidad. Y por tanto, Napoleón ambicionaba este territorio y en su objetivo, desde antes de la guerra y durante la guerra, estuvo siempre presente el intento de anexionarlo. Y de hecho, también digo, es menos conocido, en febrero de 1810, o sea, con la guerra ya bastante avanzada, después de la caída de Andalucía, cuando todo parecía ya muy favorable a Napoleón, constituyó 4 gobiernos militares que eran precisamente los de esos territorios, ¿no? El primer gobierno militar Cataluña, el segundo Aragón, el tercero Navarra y el cuarto el País Vasco, que puso bajo dependencia directa de París y por tanto que restó, de momento, al menos en términos efectivos, del control de su hermano, el rey José. De momento que todas las fuerzas militares estacionadas en esa parte de España, en la guerra de independencia, no recibían órdenes de Madrid, sino que recibían órdenes de París. Y uno de estos gobiernos militares, el de Cataluña, incluso llegó a ser anexado a Francia, no al imperio, sino directamente a Francia, en enero de 1812, constituyendo nuevos departamentos, a los cuales pues dio los nombres de Ter, Segre, Montserrat, Bocas del Ebro, y a los que también anexionó a esa parte, a Cataluña, Fraga y Mequinenza, por el valor militar de estas plazas en la defensa de la línea del Segre y Cinca. Vemos, por tanto, cómo esa ambición territorial primero se ejecutó de forma inequívoca en el caso de Cataluña y se pusieron las bases para una anexión en el caso de otros 3 gobiernos militares. Luego, posteriormente, crearía también el gobierno militar Quinto Burgos y el Sexto Salamanca, aunque esto tenía más una función militar para el control de las operaciones militares en el eje Irún, Valladolid, Lisboa. Pero como digo, 4 gobiernos militares fueron creados y además ejecutados de facto para irlos poniendo bajo dependencia e incorporarlos al territorio de Francia. Y hemos visto cómo Putin ha hecho una maniobra, no vamos a decir equivalente, pero similar con la anexión de una serie de provincias sin dominarlas siquiera militarmente en su totalidad.
cosa que hizo Napoleón, porque cuando Napoleón incorporó Cataluña a Francia no tenía el control territorial de Cataluña, solo dominaba las principales ciudades, Gerona, Barcelona, Tarragona y Lérida, en el caso de Lérida, con toda la llanura circundante, en el caso de Tarragona, también con la llanura, que incorporaba Reus y los pueblos y ciudades circundantes, y en el caso de la provincia de Gerona, pues todo el territorio que une Gerona por la llanura costera con Francia. Y, por tanto, y al final, pues muchos de las autoridades políticas que nombró para el gobierno de Cataluña ni siquiera pudieron llegar a sus puestos porque estuvieron dominados por las fuerzas patrióticas insurrectas que dominaban más o menos el 50% de la superficie de la provincia de Cataluña, la económicamente menos valiosa, pero al fin y al cabo, pues una superficie, toda ella montañosa, pero una superficie al cabo bastante extensa donde siempre existió un gobierno paralelo que tenía incluso sus propias universidades y su organización, su moneda, en fin, todo lo que supone la organización de una dimensión política y militar. Este proyecto de anexión es mucho menos conocido y me surgen varias preguntas al respecto. Una es, ¿se intentó darle algún tipo de legitimidad histórica? Porque estos no son, o sea, esos territorios están muy lejos de esas disputas históricas entre la corona de Aragón y la corona francesa, pues, o sea, el Rosellón y la Cerdaña, que se pierden, que habían estado cambiando de manos y que al final se pierden, si no recuerdo mal, es con la paz de los Pirineos, ¿no? Con el fin de la guerra entre España y Francia, posterior ya a la guerra de los 30 años. Sí, efectivamente. Bueno, no, en este caso no se apeló a ninguna legitimidad histórica, se apeló a la legitimidad imperial, ¿no? Napoleón cambiaba fronteras y a su antojo, con lo cual hizo en realidad en España lo mismo que hizo por todas partes, en Polonia, en Alemania, en Italia, que hacía y deshacía fronteras y territorios a su antojo desde la legitimidad del imperio y desde la legitimidad que da la fuerza. Sí, y que la finalidad era esa de supeditar a España como Estado independiente, pero claramente supeditado desde el punto de vista de política exterior por la amenaza militar que suponía esa presencia permanente allá de Francia dentro de la península y encima, como has señalado, dominando el Ebro, ¿no? Como frontera natural. Exactamente, y además, pues tenemos que entender que Francia es un país que tiene dos fachadas marítimas, ¿no? La Atlántica y la Mediterránea. Y eso, desde el punto de vista del poder militar, ¿no? Tener que dividir tu flota entre dos partes, con su flota en Tolón, en Marsella, en el caso mediterráneo, y la flota en Brest y en otros puertos atlánticos franceses, pues el dominio de la península era absolutamente determinante para la fortaleza, ¿no? De su dimensión de potencia también marítima a la que aspiraba Francia, que rivalizaba nada más y nada menos que Gran Bretaña, que era la principal potencia naval del mundo. Bueno, el dominio de la península ibérica era para Francia, tenía un valor estratégico para Francia enorme. Además, por supuesto, de todos los territorios que España tenía por el mundo y que Napoleón ambicionaba incorporar al imperio y que de hecho, también hizo una serie de maniobras en América para incorporar, aunque luego, una vez que le fallaron esas maniobras de incorporación de América al imperio napoleónico, primero a la monarquía española para después incorporarlo al imperio napoleónico, pues una vez que le fallaron lo que hizo fue apoyar los movimientos independentistas. Y otra segunda pregunta, ya que conoces en detalle esta historia, ¿cuál fue la actitud de las élites catalanas al respecto? Porque en 1540, 1640, cuando se separan de la corona de la monarquía hispánica, en esa revuelta que hay, y piden la protección del rey de Francia y despegan allí militarmente y al final casi acaban igual de subordinados políticamente, o sea, van a ser anexionados por Francia. Claramente hay un movimiento ahí de independencia, pero en este caso, ¿cuál es la actitud de las élites catalanas? Bueno, vamos a ver, en la Guerra de Independencia Cataluña fue un hueso muy duro de roer para el imperio napoleónico. Los catalanes se resistieron verdaderamente de forma admirable a la ocupación, asumiendo sacrificios enormes y, como digo, incluso cuando fue anexionado mantuvieron una
administración paralela, ¿no? Mm. Y el esfuerzo insurrecto de Cataluña hizo muchísimo daño al ejército imperial, sufrieron muchísimas bajas, pensemos en el caso del sitio de Gerona, los 3 sitios que hubo en Gerona. Los sitios de Gerona son impresionantes, ¿eh? Y además es que después de tomar Gerona no fueron capaces de dominar la ruta de Barcelona, tuvieron que tomar Hostalric. Y después de tomar Hostalric nunca estuvo abierta la carretera del todo entre Hostalric y Barcelona, de modo que para poder enlazar entre Barcelona y Hostalric, porque hasta Hostalric sí que consiguieron mantener una línea de comunicaciones razonablemente abierta, tenían que utilizar una fuerza similar a una división, ¿eh? O sea, tenían que concentrar una división para poder llevar recursos logísticos o cualquier otro aspecto desde la frontera hasta la propia ciudad de Barcelona, porque el cabotaje, que era la otra forma de poder enlazar con Barcelona, estaba amenazada por la flota británica del Mediterráneo. Con lo cual, ese esfuerzo permanente de mantener el enlace abierto con Barcelona desgastó, obligó a utilizar un montón de fuerzas imperiales francesas y tuvo un impacto enorme en la Gran Independencia. De hecho, nunca hubo un enlace abierto entre Zaragoza y el imperio a través de Cataluña, cosa que habría facilitado. Nunca hubo una paz, un dominio pleno del Valle del Ebro, que todo hay que decir que si Napoleón hubiese ido de forma sistemática y con una estrategia de aproximación indirecta y hubiese dominado el Valle del Ebro antes de intentar la ambición portuguesa, probablemente habría tenido éxito, como luego quizás podamos comentar en una segunda parte. Uh-huh. Y luego una última pregunta sobre esta cuestión, ¿no?, de las ganancias territoriales, pasando ya a Ucrania. ¿En qué medida la invasión rusa de Ucrania, en su concepción inicial, contemplaba la anexión completa del país? Porque hace unos meses publicó en RUSI un informe de los varios que ha sacado de la guerra de Ucrania, donde hablaba de la anexión total del país. Además, ponía fecha incluso, que era agosto de 2022. ¿Eso hasta qué punto consideras que es cierto? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente. Lo que quería Putin era dominar el gobierno de Kiev, ¿no? De Kiev. O Sí, sea, un cambio de régimen. un Eso cambio de está régimen, como luego veremos, exactamente igual que lo que pretendía Napoleón. Y anexionarse una parte del territorio directamente a Rusia. Y él lo que esperaba es que ese cambio de régimen incorporase a toda Ucrania en la esfera de influencias de Rusia. Porque yo creo que lo que sí que tenía claro era que invadir militarmente la parte más occidental de Ucrania era suicida, pero aunque siempre sabía que esa parte tendría una resistencia importante pero eso se lo dejaba, yo creo, al gobierno ucraniano, que lidiase con su propia población, ¿no?, en vez de lidiar el propio ejército. Y de alguna manera yo también creo que Putin tenía un primer plan y como hacen siempre todas las figuras estratégicas, dice, bueno, y luego ya iremos viendo, ¿no? O sea, que yo domino la capital, desde la capital la someto estratégicamente a Moscú, Kiev sometido a Moscú y una parte de Kiev y una parte de Ucrania directamente dirigida desde Moscú, que ellos o que Putin podía muy fácilmente vender a su pueblo como el retorno de la tierra a la madre patria, por aquello de que había formado parte de Rusia hasta que en 1920 Lenin, por una maniobra de naturaleza política, entregó ese territorio a Ucrania. O sea, que está bien traída la comparación que estableces. O sea, que la idea no era tanto una anexión al 100% del territorio, ni de España, ni de Ucrania, sino un cambio de gobierno y luego la anexión de parte del país para consolidar ese dominio sobre la política exterior del país con esa amenaza militar, ¿no?, en el caso de que fuera necesario. Exactamente. Es el dominio de la capital y como consecuencia del reino y la separación de una parte del territorio de enorme valor estratégico que haría todavía mayor la dependencia de ese reino, de esa capital, respecto de la capital dominante, de París o de Moscú, en cada uno de los casos. Y que en el caso de Ucrania podría haber sido, por ejemplo, la conquista de Odessa, ¿no?, si lo Claro, hubieran conseguido. Odessa estaba en la cabeza de Putin, eso está claro. Y además yo tengo un gran amigo ruso que me lo dijo, muy cercano al poder y que él sabía que Odessa estaba en el objetivo de Putin. Yo lo que no tengo tan claro es que
conquistar Odesa militarmente fuera nada fácil, porque Odesa, la costa de Ucrania, en la zona donde está Odesa, se parece mucho a la costa que une Cádiz con la frontera portuguesa, ¿no? Se encuentra una serie sucesiva de ríos, cada uno de estos en su desembocadura con zonas de marismas, que es una pesadilla militar, ¿no? Imaginemos una campaña militar que saliendo de Cádiz quiera llegar hasta Huelva o hasta la frontera portuguesa y tiene que cruzar el Guadalquivir, el Coto de Doñana, el río Piedra, en fin, los sucesivos, el río Tinto, los sucesivos, o primero Tinto, luego el río Piedra, los sucesivos ríos, todos ellos que los andaluces conocéis muy bien con zonas de marisma, ¿no? En sus estuarios. Sí, que son un obstáculo natural. Que son obstáculos naturales. Pues si uno mira el mapa de Ucrania y dice saliendo desde esto, la península de Crimea y cruzando el Dnieper primero, bueno, son ríos de otra magnitud, ¿no? O sea, son ríos de verdad, no lo que tenemos en España. Y son todos ríos que tienen además zonas pantanosas, porque es una zona muy baja, obstáculos militares, con lo cual la toma de Odesa se tendría que haber hecho muy al norte y yo creo que los ucranianos hubiesen dispuesto de muchas líneas sucesivas defendibles que hubieran contenido el avance ruso. Pero en fin, eso es todo, son suposiciones. Si quieres pasamos entonces ya al inicio de la guerra, o sea, tenemos en contexto las dos figuras históricas que estamos comparando y la situación, o sea, los objetivos de la guerra. Si te parece, entramos entonces en el inicio de la invasión. Sí, el inicio de la invasión, ahí sí que el paralelismo es asombroso, porque ¿qué es lo que quiere Napoleón? Quiere dar un golpe militar, y como quiere dar un golpe militar, no trae la gran armée, trae 90.000 hombres, los trae al frente de Murat, que es su cuñado, ¿no? Un hombre de una personalidad efusiva, un hombre muy valiente y muy decidido, que no va a dudar a emplear la fuerza cuando sea necesaria para sofocar cualquier tipo de rebelión, ¿no? Y ocupa con 2 cuerpos de ejército la capital, Madrid, ocupa con otro cuerpo de ejército la línea de comunicaciones entre Francia y Madrid a través de Burgos y de Vitoria. Luego tiene otra unidad en Cataluña, cubriendo por ahí el frente, y en ese momento ya estaba ocupada Portugal por las fuerzas de Junot, ¿no? Entonces, bueno, ya ha tomado además todas las fortificaciones fronterizas que hacen España tan fácil de defender, ¿no? La fortificación de Barcelona, la fortificación de Figueras, San Sebastián, Pamplona y Pancorbo, que son las 5 fortificaciones claves de la defensa de la frontera, estaban en manos francesas, que las habían tomado algunas pues intimidando a sus gobernadores, como fue el caso de San Sebastián, y otras por engaño, como fue el caso de Pamplona, ¿no? El famoso engaño de las bolas de nieve, jugando allí los soldados franceses con la guardia de la fortificación, que no se quiso entregar a los franceses, y al final, entre sí, sí, no, pum, ahí entraron en la fortificación y la tomaron. Bueno, el caso es que dominaban todas las fortificaciones, tenían España dominada, pero solamente había una fuerza de 90.000 hombres, de los cuales, excepto algunas unidades de la Guardia Imperial, que todos conocemos, ¿no? Como los mamelucos, que acompañaban a Murat, pues el resto, y la división que mandaba Dupont, el resto eran unidades de segunda categoría, ¿no? Y por tanto no había llevado una fuerza para llevar a cabo una campaña militar, sino para, por medio de hechos consumados, producir un golpe político, ¿no? Exactamente lo mismo que quiera Putin. Putin lo que quiso en una operación muy rápida, cuyo éxito dependía de la velocidad y de la capacidad de intimidación, a producir un cambio de gobierno en Kiev, que todo hay que decir, y como sabes tú muy bien, estuvo muy cerca de realizarse. Al final fueron pequeños detalles siempre muy importantes, como la inteligencia norteamericana, el fallo en la toma del aeropuerto de Gostomel, que no permitió el aterrizaje de aviones, y luego la inundación que produjeron rápidamente los ucranianos y que hizo que entre la capital y el aeropuerto se estableciera un obstáculo militar importante y que los rusos pues no tomaran los 3 puentes que separaban la capital del aeropuerto, ¿no? Esos fueron operaciones de detalle y que al final pues lo decidieron el derribo de 5 helicópteros en la zona del aeropuerto, ¿no? Cosas que ocurrieron pero podían no haber ocurrido y donde yo creo que la inteligencia militar, pero eso no lo puedo asegurar, jugó un papel muy importante. Y luego otro factor que quería preguntarte, que también influyó, es el desequilibrio de fuerzas. Porque, y no sé en este sentido si aquí hay una diferencia a la hora de establecer un paralelismo, porque quería preguntarte sobre el estado del ejército español en ese momento. O sea, sabemos que la Armada había sido un referente a nivel mundial hasta, bueno, a ver, no hasta Trafalgar, porque Trafalgar es un desastre, evidentemente, pero ahí es muy interesante un libro que he publicado de Despertaferro sobre la Armada Española en el siglo XVIII,
y cómo al final de ese siglo y principios ya del XIX se descapitaliza, no solamente la Armada, sino todo lo que podríamos llamar a día de hoy la industria de defensa, ¿no? que nutre y hace posible la Armada. Entonces, la Armada habría sido un gran pilar de las Fuerzas Armadas Españolas, aunque no tuvieran ese nombre en aquel momento. Pero ¿cuál era la situación del Ejército de Tierra Español? Porque ahí sí que parece que hay una diferencia con el ejército ucraniano de 2022, que es muy distinto al de 2014. Sí, bueno, el ejército español, España era una potencia marítima, ¿no? Y como tú has dicho muy bien, la columna vertebral de la defensa de España era su marina, que era una de las mejores del mundo, ¿eh? Y tenía además una oficialidad con una formación científica sin igual en el mundo. Y que había sufrido mucho como los vaivenes previos a la guerra, de la guerra del Rosellón, en que España se va alineando primero con Francia, luego con Inglaterra y sus aliados, y luego de nuevo con Francia, y en cada caso va sufriendo la derrota consiguiente al enemigo terrestre en las guerras del Rosellón, pero el ejército tenía precisamente la experiencia reciente de la guerra del Rosellón, donde el general Ricardos pues había jugado un papel muy importante, había sido un gran organizador y había toda una serie de generales que habían aprendido del general Ricardos y que en principio el ejército español pues era un ejército de una valía pues similar, aunque de menor volumen, a otros ejércitos europeos. A veces se ha exagerado el estado del ejército. El problema del ejército español no era como era antes de la guerra, es como quedó después del 2 de mayo, porque la mayor parte de los capitanes generales no se alinearon finalmente porque pensaban que la guerra no se podía ganar, porque el ejército francés estaba en Madrid, por tanto se quedó con la caja militar y con los depósitos militares de muchos lugares, las fortificaciones habían sido perdidas y luego la guerra, el 2 de mayo fue una revolución y por tanto la disciplina quedó muy afectada. Luego, el ejército que combatió en la Guerra de Independencia y el ejército que existían antes de iniciarse la guerra son dos realidades muy distintas. Pero en la obra, por ejemplo, de Foy, del general Foy, ¿no? En español, en esa guerra, esa obra que pretendió ser una obra global, pero que al final se quedó en un par de tomos, en la introducción dice el ejército español en realidad pues era un ejército como cualquier otro de su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que el ejército de Napoleón era con mucho, muy superior, ¿eh? O sea que yo creo que no hay que minusvalorar tanto al ejército español como saber que el ejército que se enfrentó luego al final en la Guerra de Independencia era otro ejército completamente distinto, con la disciplina destruida, sus fortalezas tomadas, los depósitos, como digo, dominados, pero era un ejército relativamente importante, ¿eh? España era, pues después de Gran Bretaña, una de las grandes marinas, junto con la francesa, junto con la holandesa, era una de las grandes marinas y en unos aspectos estaba por encima y en otros aspectos estaba por debajo de las otras marinas, pero era realmente una marina de segundo orden, ¿no? El primer orden solo Gran Bretaña, el segundo orden una de las marinas era España. En el términos terrestres no, ¿no? La primera fuerza militar de Europa era la napoleónica, sin duda, y ahí estaban pues el Imperio Austrohúngaro, estaba Prusia y estaba Rusia, que tenían tres ejércitos que eran de una importancia enorme. Bueno, pues después, en ese siguiente orden, sobre todo por razones de volumen, pues estaba el ejército español. Pero para la defensa del territorio era un ejército suficiente, ¿no? Siempre que dispusiera del Pirineo y de las fortalezas y de las fortificaciones defensivas. No obstante, después de la movilización de Marmont, de la gran movilización que hizo Francia, como en el periodo precisamente de las guerras de Rosellón, pues ya ese volumen tan impresionante del ejército imperial, pues eran ya una desproporción de fuerzas enorme, ¿no? O sea que tenía un ejército que se podía tener en cuenta, pero a diferencia de lo que ocurrió en el ejército ucraniano no se destruyó como consecuencia de la invasión rusa, sino que se activó y el ejército español quedó en gran medida desactivado y destruido. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la división del Marqués de la Remana estaba en Dinamarca, había también 3 divisiones pequeñas en Portugal en el momento de iniciarse la guerra, en fin, quiere decir que la situación en ese sentido pues es un paralelismo distinto, ¿no? Lo que sí es muy importante es, y eso sí que se puede comparar, es que cuando empieza la guerra, el ejército imperial napoleónico no estaba en una buena disposición para combatir una campaña militar, ¿no? Del mismo modo que cuando Putin falla su plan y no es capaz de tomar Kiev, las fuerzas rusas no están bien dispuestas, ¿eh? Primero están desplegadas a lo largo de 2.000 kilómetros, ¿eh? Y a lo largo de ejes de comunicación que no se dan apoyo mutuo y
los rusos no habían llevado ni suficiente artillería ni suficiente infantería. No llevaban suficiente artillería para las operaciones ofensivas, para romper, ¿no? Como es que es la táctica tradicional rusa, ni llevaban suficiente infantería para proteger las líneas de comunicaciones, con lo cual, para las fuerzas irregulares ucranianas, para las milicias ucranianas armadas recientemente con armas ligeras, anticarros y antiaéreas, resultó muy difícil, muy fácil y prácticamente con mínimas bajas por partes ucranianas el destruir esas columnas alineadas a lo largo de las carreteras de Ucrania, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en el caso del sur, donde las fuerzas pues, estaban mejor dispuestas para una operación porque precisamente eran unas fuerzas cuyo objetivo era el dominio territorial, ¿no? Estupendo. Si quieres, pasemos entonces al desarrollo de la guerra. Hemos visto la invasión, la concepción que no era tanto una invasión al uso convencional, sino que era un golpe sobre todo político apoyado por la fuerza militar. Y ahora hay un cambio de planes, ¿no? Se desarrolla una guerra diferente a la que se había concebido, tanto en el caso de España como luego también en el de Ucrania. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que podemos decir es que se van a dar el primer paralelismo es Rusia va a ser humillada, igual que Napoleón fue humillado. El mayor daño que sufrió Napoleón fue el daño a su prestigio. En la guerra de independencia lo que hizo fue destruir el mito de invencibilidad de Napoleón. Bueno, pues la guerra ucraniana también ha destruido el mito militar ruso, de alguna manera, y ha hecho un daño muy grande al prestigio, tanto de Rusia como de Putin dentro de su territorio, cosa que le pasó también a Napoleón. También Napoleón perdió prestigio y influencia política dentro de su propio territorio, ¿no? Y ahí vemos lo mismo. ¿Cuál ha sido la respuesta como consecuencia del fracaso de la operación? Pues en el caso de la Gran Dependencia fue la llegada de Inglaterra, ¿no? Y cómo Inglaterra se involucró en la guerra. Pues de la misma manera, pero de forma distinta, pues como Estados Unidos y la mayor parte de los países de la OTAN pues se han involucrado en la guerra, aunque no desplegando en el territorio, sino dando un apoyo en inteligencia y en medios, ¿no? al ejército ucraniano. Y en ambos casos se ha producido una cosa muy curiosa, y es que, y lo ponía de relieve Luttwak en un artículo recientemente publicado, y es que Inglaterra hizo una guerra con carácter limitado. Inglaterra no se empeñó a fondo en la guerra de independencia, envió una fuerza primero bastante pequeña y luego, si Estados Unidos y sus aliados han armado a Ucrania hasta los dientes, Inglaterra no armó al ejército español más que de forma también bastante limitada. Hubo subsidios militares y económicos, pero siempre como muy medidos. O sea que hubo una intervención limitada. Y lo mismo podemos decir en este momento en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra total para los ucranianos y limitada para los que apoyan a Ucrania. Y la guerra de independencia fue una guerra total para los españoles y limitada para Gran Bretaña, que era quien sostuvo el esfuerzo militar español en la guerra de independencia. Vemos, por tanto, un paralelismo. Pero además vemos que los modelos operativos que empleó Napoleón en la guerra de independencia, en cada momento es el modelo operativo que habría dado éxito en la fase anterior. Y esto es muy curioso. Napoleón, como digo, entró en España con 90.000 hombres, no en persona, pero él invadió España con 90.000 hombres y por tanto una fuerza insuficiente. Recordemos que la gran armée que le empleaba siempre eran 200.000, y con 200.000 había ganado las coaliciones de prusianos y rusos en la campaña anterior y de austriacos y rusos en la campaña precedente de 2005. Por tanto, no llevó la gran armée, no llevó la fuerza que él tenía para ganar campañas militares, sino una fuerza menor, que es lo que utilizó. Ahora estamos viendo que invadió con 200.000 hombres, ¿no? Contando también las fuerzas desplegadas en Donbass. O sea, utilizó 200.000 hombres en su invasión, una fuerza insuficiente para el objetivo. Con esa fuerza se vio obligado a replegarse, ¿no? Pues lo mismo que le pasó a José I, que tuvo que replegarse al Ebro, pues la fuerza rusa tuvo que abandonar la zona de Kiev. Y entonces empezó una fase nueva. Pues bien, si inicialmente Putin se hubiese fijado como objetivo exclusivamente la conquista territorial y por tanto los territorios que quedaban bajo dominio ruso cuando empieza a retirarse de la zona próxima a Kiev a finales de marzo, principios de abril, pues yo creo que es fácil llegar a la conclusión de que ese territorio lo habría dominado con la fuerza de 200.000 hombres que disponía, incluida probablemente también la ciudad de Kharkov, ¿no? Se hubiese podido dominar la ciudad de Kharkov, establecer una línea corta hasta el río Dnieper y luego dominar todo el territorio que va hasta el Dnieper, cruzar el Dnieper y
como hemos hablado antes, incluso intentar tomar Odesa. Yo ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas que con la fuerza que disponía inicialmente hubiese podido llegar a Odesa, pero hubiese podido tomar una posición, un territorio importante de Ucrania que habría podido vender como una victoria a los rusos y que habría dejado a Ucrania muy limitada y muy tocada estratégicamente y, por tanto, ya con una cierta dependencia, si no total, de Rusia. Esta es, por tanto, la segunda fase. Sí, Pero perdona, José, sí, para dime. entenderlo bien Sí, y también por si sirve para los que nos escuchan. O sea, el problema es que o sea, la concepción inicial era un golpe político con respaldo coercitivo de la fuerza militar, pero lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no?, de esa conquista territorial, es si la operación desde su origen se hubiera entendido como una de conquista territorial limitada, ¿no?, de exactamente. Ucrania. Vale. Exactamente, que yo creo que eso, que es lo que al fin, la operación se convirtió en eso en la segunda fase. O sea, la segunda fase Vale, es pero porque improvisan sobre la marcha, o sea, improvisa. reajustan. Vale. Sí, pero si el objetivo hubiese sido ese, el objetivo que Putin se impuso al final de marzo, si ese hubiese sido el objetivo, creo que habría tenido éxito. Ok. O sea, Sí, sí. si Napoleón que en la segunda fase, que es cuando él viene, ya viene con 200.000 hombres, si lo hubiera hecho desde el principio, pues habría tomado España. Nadie duda que si Napoleón entra con 250.000 hombres, teniendo en cuenta que la Gran Armée eran 200.000, pero si entra con 250.000 hombres en España, pues nadie se hubiese resistido a Napoleón, porque nadie hubiese pensado en la posibilidad de tal hecho. No habría habido Bailén ni habría habido ninguna de los éxitos que ocurrieron en la primera parte, ¿no?, del verano de 1808. Entonces, Sí, ahí, Napoleón, ahí te quería preguntar si nos puedes hacer un pequeño resumen para, sobre todo los que nos escuchan del otro lado del Atlántico y sí, que quizás no conocen la historia de España ahí ya tan cerca, porque hablabas de la humillación de Napoleón en España, ¿no?, y sí. estableciendo ese paralelismo con el que también ha sufrido Putin. ¿Cuáles son los hitos, ¿no?, de esa humillación? ¿Es, por ejemplo, Bailén? ¿Es una Bailén derrota convencional o es la propia guerrilla, que es una insurgencia? o sea, la primera humillación, pero no de tal magnitud, es el 2 de mayo, ¿no? Ha Ujú. perdido el control y se enteran en toda Europa que Napoleón ha intentado entrar a España y hay resistencia. Pero no fue un cañonazo que sonara en toda Europa y en todo el mundo. El cañonazo que sonó en todo el mundo fue Bailén, ¿eh? La derrota de una fuerza de cerca de 20.000 hombres que se rindió. Napoleón no había sufrido una derrota terrestre similar en toda su campaña militar. Entonces, y luego la retirada de Madrid. El rey José se tiene que retirar de Madrid. Eso fue una humillación y una derrota que sonó y que además produjo ya los primeros levantamientos en Alemania y en diferentes lugares bajo total dominio. Y luego el rearme de Austria. Austria se empieza a rearmar a partir de Bailén y los primeros fenómenos del nacionalismo alemán antinapoleónico y los primeros incluso fenómenos guerrilleros como el del Tirol y en algunos sitios de Alemania nacen como consecuencia de Bailén. O sea, Bailén tuvo una importancia estratégica desproporcionada a lo que significó la batalla si solo la contemplamos en un escenario de tipo operativo. Y Bailén es, por tanto, entre otras cosas, consecuencia de ese dispositivo militar mal preparado de Francia al concebir la operación en España, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que le pasa a Napoleón? Mal informado, ¿no?, de lo que está ocurriendo en España, Napoleón da la orden de que se lancen columnas en todas las direcciones, ¿no? Una columna se va a dirigir a Zaragoza, es el primer sitio fallido de Zaragoza, otra se va a dirigir a Valencia, que tampoco cayó, otra se va a dirigir hacia Valladolid y luego hacia Galicia o hacia León, que es la victoria de la batalla de Medina de Río Seco, que fue una victoria aplastante francesa y muy brillante desde el punto de vista operativo, y otra fue la columna, la más importante de todas, que se lanza hacia el sur porque en Cádiz, como sabéis muy bien los andaluces, estaba todavía lo que quedaba de la flota francesa después de Trafalgar, ¿no? Y la importancia que tenía esa base para evitar que cayera en manos de los ingleses. Y por tanto, esa columna, que como sabéis bien los andaluces llega hasta Córdoba y hace un saqueo terrible de la ciudad y luego se va replegando, es la que con las tropas que vienen precisamente del sitio de Gibraltar, ¿no?, porque España estaba en guerra con Inglaterra al empezar la guerra de independencia y como consecuencia de ello las tropas españolas estaban concentradas en la capital y en los dos puertos más importantes, el de Ferrol y por tanto en Galicia y el de Cádiz en el sur, ¿no? Entonces las tropas que están en el campo en torno a Cádiz y al campo de Gibraltar, que son las que va
a movilizar castaños, más las tropas que salen también de Granada, como sabéis muy bien los granadinos, son las que se van a unir bajo mando de Castaños para la batalla de Bailén. Por tanto, esas columnas que debilitan, ¿no?, la fuerza francesa son las que van a ser las que van a sufrir derrotas por separado, bueno, igual que también las que sufrieron en Cataluña, ¿no? Famoso tambor del Bruc, y las campañas que se produjeron en Cataluña, esa división de la fuerza y esas columnas separadas que va a enviar, que Napoleón va a ordenar que se envíen, pensando que con eso va a ser capaz de dominar la insurrección, que es lo que hace Putin, ¿no? Mandar columnas separadas que no se dan apoyo mutuo, pensando que la capacidad de intimidación del ejército ruso, como había ocurrido, ¿verdad?, en campañas anteriores, en el inicio de Afganistán, o en la primavera de Praga, o en Hungría, ¿no?, que esa capacidad de intimidación de esas columnas, aun separadas, que no se dan apoyo mutuo, pues van a pacificar el país. Y lo que van a dar lugar es a una serie de derrotas parciales, pues la más significativa va a ser la de Bailén, sí. Estupendo. ¿Algo más que quieras destacar del desarrollo de la guerra? Bueno, yo decía que había diferentes fases, pero eso no acaba ahí, ¿no? Después de cuando Putin sufre la segunda gran derrota, que es en la ofensiva ucraniana de finales de agosto, principios de septiembre, y luego cuando en octubre también se ve obligado a retirarse tras del Dnieper, en ese momento va a movilizar 300.000 hombres. Si hubiese movilizado los 300.000 hombres justo a finales de marzo, principios de abril, probablemente esa fuerza habría sido suficiente para no sufrir las derrotas que sufrió en agosto, ¿no? Porque, ¿qué le pasó al ejército ruso en agosto y septiembre? Pues que no tenía fuerzas suficientes para la cobertura de toda la frontera. Cuando los americanos armaron con HIMARS y con otras capacidades al ejército ucraniano, pues el ejército ruso estaba demasiado disperso, no tenía fuerzas suficientes. Si hubiera tenido más fuerzas, primero esa ofensiva, en el momento que la ofensiva se empezó a parar, ¿no?, porque vimos cómo progresivamente desde la primavera y el verano, pues la ofensiva rusa cada vez iba como perdiendo fuerza. Si hubiese recibido refuerzos, que los podía haber recibido, ¿no?, al cabo de los 2 meses, si hubiese movilizado algunos refuerzos y luego, pues probablemente primero esa ofensiva hubiese recibido impulso y desde luego en cualquier caso hubiese tenido fuerzas suficientes para parar esas ofensivas ucranianas. Y entonces vemos de nuevo cómo el tomar las medidas, como Putin, igual que Napoleón, va a hacer una estrategia progresiva. Cada vez va a haber más fuerzas en la península ibérica, ¿no? Invadió la península con 90.000 hombres, después, inicialmente, después 200.000 entran con Napoleón, que Napoleón se lleva 50.000 cuando se va a combatir a Austria en 1809. Después Napoleón empezará a enviar fuerzas hasta llegar incluso a los 350.000 en toda la península, ¿no? Pues lo mismo va a hacer Putin. Putin va a hacer un esfuerzo sucesivo, ¿no? Primero hace un esfuerzo, luego hace otro. Eso en estrategia siempre es un error. Los éxitos estratégicos vienen del empleo de la fuerza masiva desde el principio, no de esfuerzos progresivos, porque según tú haces esfuerzos, también tu oponente va haciendo esfuerzos, va creciendo, va ganando la capacidad de resistencia, va aprendiendo a hacer la guerra, se va endureciendo la nación y por tanto ahí comete ese mismo error, ¿no? Y luego al final... Eso es muy interesante. Y además porque es progresivo, pero a la vez es reactivo. Sí, siempre reactivo. Napoleón fue reactivo. O sea, Napoleón, ¿qué es lo que hace? Hace una estrategia que reacciona a lo que está ocurriendo en la península. Se da el 2 de mayo Bailén, viene en persona él hasta España y entra en Madrid, ¿no? Le falla el plan que pensaba que después de tomar Madrid, pues podría caer Lisboa con las fuerzas que han quedado en la península y de nuevo va a fallar su plan. Y siempre va a ser una estrategia reactiva respecto a lo que está ocurriendo en la península, ¿no? Y luego hay un paralelismo muy curioso que se produce en la Gran Demencia, que es el de Zaragoza y Mariúpol, ¿no? Mariúpol es la ciudad de María, ¿no? El mismo nombre nos lo dice. Y Zaragoza no deja de ser, ¿no?, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, ¿verdad? Y el santuario mariano más importante de España, ¿no? O sea que, y jugaron el mismo papel. Mariúpol fue el símbolo de la resistencia, ¿no? Y obligó a los rusos a emplear muchas tropas que no pudieron emplear en otro lugar. Pues la razón por la que Napoleón o las tropas de Napoleón no pudieron llegar a Lisboa en el momento en que Napoleón abandona la península en enero de 1809 es precisamente porque 3 cuerpos de ejército se van a ver obligados a combatir en Zaragoza, y Zaragoza es el símbolo de la resistencia, es el Mariúpol de la guerra de Ucrania, ¿no? Y en ambos casos, además, ciudades que han quedado arrasadas, ¿no? Ya lo hemos olvidado, pero Zaragoza era llamada la Florencia española, ¿no? Era una ciudad monumental, bellísima,
bueno, pues barrios enteros quedaron arrasados por la artillería y las minas, porque las fuerzas napoleónicas usaron mucho la mina para destruir los edificios en los que la resistencia se iba apoyando, ¿no? Y se perdieron edificios tan importantes pues como el Palacio de la Diputación del Reino, probablemente el edificio civil más bello de todo lo que era la Corona de Aragón, ¿no? O el Monasterio de Santa Engracia, que hay un grabado muy bonito del monasterio, de los combates en el monasterio de Santa Engracia, ¿no? O el convento de San Francisco, en fin, todo lo que era la parte oriental de Zaragoza y parte donde está también la parte de la Puerta del Carmen, toda esa parte de la ciudad quedó esa completamente arrasada y luego muchísimos edificios de la ciudad quedaron en ruinas como consecuencia de la batalla, con lo cual Zaragoza tardó pues más de un siglo en volver a ser lo que había sido. De tener cerca de 55.000 habitantes, se quedó con cerca de 20.000 o 15.000 habitantes después de la guerra, ¿no? Y pues Mariupol tuvo un significado muy con esa parte simbólica, ¿no? de la ciudad de María, pero también con la parte operativa, ¿no? De retener fuerzas y de dar la moral a la resistencia, ¿no? Mariupol resiste es lo mismo que entonces decía Zaragoza resiste, ¿no? Y ambos el segundo sitio de Zaragoza pues duró más o menos poquito menos que lo que duró el sitio de Mariupol. Es que ahora que lo dices, recuerdo otro episodio nacional de Galdós, el de Zaragoza, unas palabras de un oficial francés que recoge Galdós, hablando de la crudeza del combate en población, donde decía, hasta ahora habían sido campañas donde pues hoy estábamos aquí y a la semana estábamos en otra capital de otro país, conseguimos avances muy rápidos, pero aquí esto va de que hoy hemos conquistado tal habitación de una casa y la que viene la casa de la calle enfrente, que el combate se estanca y es terriblemente crudo. Sí, efectivamente. Y además, tanto Zaragoza como Salamanca, que fueron las dos ciudades arrasadas por la guerra, pues nos presentan imágenes muy parecidas a las que estamos viendo ahora en el telediario, ¿no? De que cuando pasa la guerra, una ciudad bellísima y con grandes monumentos, pues al final no son más que escombros. Bueno, pues Zaragoza, que fue reducida en gran parte a escombros, y Salamanca perdió también un tercio de toda la parte monumental de la ciudad, la parte además más antigua, porque para hacer una fortificación militar los franceses utilizaron tres conventos, el convento de San Vicente, de la Merced y de San Cayetano, y para hacer campos de tiro, pues destruyeron todos los edificios que circundaban a estos tres conventos. Estos tres conventos se daban apoyo mutuo, pero para poder combatir, si tú tienes casas y edificios cerca de una fortificación militar, pues eso es una vulnerabilidad. Pues para tener esa fortificación, pues lo que hicieron fue arrasar un tercio de la ciudad antigua de Salamanca, que si no fuera así, Salamanca sería hoy pues una de las ciudades más monumentales de Europa y más visitadas, ¿no? Sigue siendo una ciudad bellísima, pero podemos imaginar lo que sería Salamanca si no hubiera víctima. Bueno, pues esas escenas de destrucción que vemos ahora, esas las podemos ver en grabados de la época todavía. Hay grabados que nos presentan cómo quedó Zaragoza, cómo quedó Salamanca en esa parte de la ciudad, que nos recuerdan a las escenas de esta guerra, porque es una guerra terriblemente destructiva, ¿no? Y una guerra que ha pasado de empezar como una guerra relámpago, como empezó la guerra napoleónica, a una guerra cada vez más de estancamiento, ¿no? Todos recordamos las operaciones napoleónicas como operaciones rápidas, campañas que duraban a veces un mes o 2 meses o 3 o 5 meses, en el que el movimiento era lo principal, ¿no? Y como la gran dependencia, la movilidad pierde su importancia y la logística pues vuelve a recuperar una importancia que había perdido en las campañas napoleónicas. Todo esto tiene muchas reminiscencias en la guerra de Ucrania. Debemos de nuevo una guerra que es una guerra muy logística. No se habla tanto de ello, pero el objetivo de ambas partes es dañar la logística del oponente, ¿no? Y el HIMARS ha sido un exponente de eso. Gracias al HIMARS, el daño que se hizo a la logística rusa, pues les permitió a los ucranianos unos éxitos militares muy importantes, ¿no? Y eso obligó a los rusos a repensar la logística, a reorganizarla, y esto supuso también a las fuerzas napoleónicas que los dos únicos generales que dieron importancia a la logística pues fueron los que luego tuvieron mayor éxito militar. En el caso de la Guerra de Independencia, es muy, muy conocido, ¿no? Con la importancia que dio a la logística, pues toda la operación que hizo el mariscal, el único que ganó un bastón de mariscal en la península ibérica, el duque de la Albufera, que desde el principio, después de haber tomado Zaragoza y tomar el mando de las tropas aragonesas, tomó las plazas fuertes aragonesas y catalanas, tomó Tarragona y luego tomó Valencia, todo ello gracias a
al empeño en la logística, ¿no? Y aquellos, y luego Wellington igual, el éxito de Wellington se debió en gran medida a todos los esfuerzos logísticos que él hizo para poder manejar las fuerzas en la península. Recordemos que las fuerzas británicas cuando llegan son una fuerza que viene apoyada por mar y que tiene una logística mínima que es la que se apoya en los propios barcos que le acompañan cerca de la costa, ¿no? Y Wellington, uno de los grandes méritos, muy poco también descritos de la Gran Dependencia, fue su genio logístico para organizar todo un sistema logístico que le permitió siempre estar bien abastecido y poder escoger el terreno sin depender de la logística. Los mariscales franceses, por el contrario, tenían que dispersarse después de cualquier operación porque si no, no podían comer, tenían que comer sobre el terreno y esa dispersión les obligaba a que cuando entraban en operaciones, pues disponían nada más que de los pequeños almacenes que habían constituido y lo que llevaban los soldados en sus mochilas para poder llevar campañas de 15, 20 días antes de tener que volver a dispersarse en el terreno, ¿no? Luego la logística jugó un papel muy importante en la Gran Dependencia, un papel menos discreto, y de nuevo en esta guerra la logística está jugando un papel muy importante. Vemos cómo los rusos que están haciendo atacar la logística ucraniana, ¿no? Combaten en una campaña claramente defensiva, ¿no? En este momento, y al mismo tiempo atacan en profundidad pues las capacidades logísticas y las concentraciones de tropas ucranianas. ¿Qué papel jugó la guerrilla a la hora de debilitar, de hacer difícil esa logística francesa? Pues la guerrilla jugó en la Gran Dependencia un papel mucho más importante del que ahora mismo se le está atribuyendo. La realidad es que todos hemos visto lo que ocurrió en Afganistán, todos hemos visto lo que es la guerra insurreccional, ¿no? La del siglo XX y la del siglo XXI, y todos sabemos que fuerzas pequeñas tienen grandes impactos estratégicos que no se miden en términos operativos o militares, ¿no? Y eso, como digo, lo acabamos de ver en el caso de Afganistán, cómo los talibanes han tenido un éxito verdaderamente, yo diría, vergonzante, ¿no? Y la guerrilla tuvo un efecto muy importante. El primer efecto fue de naturaleza política y de naturaleza moral, ¿no? Si la población no se somete, pues entonces la autoridad política de la fuerza ocupante se debilita mucho. Si existas guerrillas, pues tú no puedes utilizar la población de ese mismo país para constituir tropas. Todos sabemos que el Imperio Napoleónico tenía tropas francesas, polacas, alemanas, austriacas, en fin. Las tropas españolas al servicio del Imperio Napoleónico se redujeron a algunos prisioneros que tomaron en Dinamarca, del Marqués de la Romana, y poco más que enviaron a la campaña de Rusia. Pero Napoleón no pudo movilizar. Ahí, si me permites, Sí. recomiendo a los que nos escuchan una novela muy pequeña, muy corta, de Arturo Pérez Reverte, se llama La sombra del águila. No sé si la has leído. Yo es de los libros que más me he reído. Sí. Buenísimo, buenísimo el comienzo del libro, que habla precisamente de eso. O sea, que España no sirvió a Napoleón, como el resto de los territorios ocupados y dominados, para movilizar tropas, ¿no? O sea, que hay un aspecto que se suele comentar menos, que es el político, que es el moral, que es lo que no pudo hacer Napoleón como consecuencia de la existencia de la guerrilla, y luego hay la dimensión logística. La logística napoleónica fue constantemente atacada, ¿no? ¿Qué hacían las tropas napoleónicas desplegadas en retaguardia, por ejemplo, en la provincia de Álava, en la provincia de Burgos o en lugares así? ¿Qué es lo que hacían? Lanzaban columnas para conseguir abastecer las ciudades, los depósitos militares, para combatir a las guerrillas y para obtener información, ¿no? Pero fue una guerra constante de columnas que tenía una doble función, que era logística y de combatir a las guerrillas. ¿Qué hacían los guerrilleros? Dejaban que las columnas llegasen y una vez que tenían los recursos las atacaban a la vuelta. Por dos motivos: porque cargadas las columnas eran menos ágiles militarmente y porque así se quedaban con los recursos que los franceses habían recolectado, ¿no? Y por tanto la dimensión logística de la guerrilla fue muy importante, está estudiada. San Ramón, por ejemplo, la estudia exhaustivamente en la obra que yo estoy traduciendo. Luego había una otra aportación importantísima en la Gran Dependencia, que fue la información. Wellington estuvo siempre muy bien informado de todo lo que ocurría gracias a la red de guerrillas establecidas, y ahí mi antepasado, el general Longa, pues fue uno de los principales guerrilleros que aportó de forma permanente inteligencia tanto al ejército de Galicia como a las tropas de Wellington. Y luego además está el factor de las bajas, que por razones acumulativas fueron también muy importantes, ¿no? O sea que son muchos los aspectos que además están muy estudiados y que tú conoces muy bien porque eres un gran experto, quizás uno de los mayores expertos en este tipo de dimensión insurreccional, irregular de la guerra, los múltiples efectos que la guerrilla tiene y que aportan una importancia estratégica grande al final en el resultado de la guerra. Otra pregunta relacionada con esto. ¿En qué medida la guerrilla obligó a que
el ejército francés tuviera que dispersarse, como han hecho, por ejemplo, otros ejércitos, en un contexto de contrainsurgencia para dominar el territorio con pequeños destacamentos, y eso a su vez le debilitaba a la hora de concentrarse y librar una guerra convencional, por ejemplo, contra las fuerzas hispano-británicas en la península. O sea, fue esta una guerra, lo que algunos autores han llamado una guerra compuesta, como por ejemplo la de Lawrence de Arabia en la Primera Guerra Mundial, combinando elementos convencionales, o sea, o fuerzas convencionales con fuerzas no convencionales en un mismo teatro de operaciones, o en este caso eso no se aplicó. O sea, el ejército francés no se desplegó en plan contrainsurgencia siglo XX, sino que estaba más concentrado. Pues yo creo que tú lo has definido perfectamente. Es una estrategia compleja, combinada de los dos elementos, que además tenían una especie de sinergia positiva, como sabes tú muy bien. No es necesario que eso se planee de forma perfecta. Así como una operación militar convencional tiene que estar perfectamente planeada y todos los recursos en su lugar y el mando perfectamente definido, cuando tú tienes operaciones convencionales en un lado y insurgentes en otro, se produce una sinergia positiva, que suma sin necesidad de que eso se haga de forma muy coordinada, ¿no? Y eso se produjo en la Guerra de Independencia. Hay dos momentos, por ejemplo, que lo definen muy bien, ¿no? Cuando Napoleón ya quiere ganar definitivamente la guerra en el año 1810, atacando a Wellington y expulsándolo al mar, ¿no? Va a usar una fuerza muy grande que se va a desplegar en el eje Irún, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Almeida y luego entra hasta Lisboa, ¿no? Ese es el eje por el que se van a realizar las operaciones. Pues bien, a lo largo de ese eje desplegó, teniendo en cuenta que también tenía que dar cobertura al ejército de Galicia, ¿no? En ese eje desplegó inicialmente 120.000 hombres y luego algunos más que fueron llegando progresivamente desde Francia, ¿no? Bueno, pues a Lisboa solo llegaron 50 y tantos mil. Todo el resto de la tropa se tuvo que quedar cubriendo la línea de comunicaciones, ¿no? No hay ninguna duda de que si en vez de llegar el mariscal Massena con 50 y tantos mil hombres frente a Wellington, ¿no? Pues hubiese dispuesto de 60 a 80, pues habría podido tomar Lisboa, ¿eh? Además de si Soult hubiera operado desde Andalucía, cosa que no hizo porque tú sabes muy bien que a Soult se llamaba el sultán de Andalucía. Dejó de operar para el interés, estratégico global y se dedicó exclusivamente a cultivar sus intereses privados en Andalucía, ¿no? Y luego hay otro momento muy importante. Fíjate si era importante la cobertura de la retaguardia, que el ejército imperial napoleónico creó un ejército del norte dedicado exclusivamente a combatir la guerrilla y a dar cobertura a la costa, ¿eh? O sea que llegó a haber un ejército imperial que llegó a tener 60 y 70.000 hombres para la cobertura de la retaguardia, porque en esa retaguardia del norte, lo que es el Reino de Navarra, el País Vasco, Cantabria, la provincia de Burgos y Soria, es la zona junto con Cataluña donde la guerrilla estuvo más activa y tuvo mayor impacto estratégico, porque además era por donde entraba la línea de comunicaciones y Napoleón daba una importancia lógica enorme a que la línea de comunicaciones esté abierta, porque la guerra de independencia se dirigió desde París, no desde Madrid. Y por tanto, la línea de comunicaciones era esencial. Bueno, pues allí se desplegó se creó un ejército del norte dedicado exclusivamente a combatir la guerrilla, y la respuesta española fue la creación del séptimo ejército, una de cuyas divisiones, la de Iberia, antes comenté, es la que mandó este guerrillero antepasado mío, Longa. Pero esto mismo que ocurrió en el norte, que fue la zona donde las operaciones guerrilleras alcanzaron mayor importancia, ocurrió también pues, en la provincia de Madrid, con el guerrillero del Empecinado, en Valencia, con toda una serie de una guerrilla tardía que también tuvo una gran importancia. Quiere decir que les obligó a detraer fuerzas, pero incluso después de la toma de Valencia, cuando Suchet toma Valencia, cuando el duque de la Bufera toma Valencia, entonces esto se quedó sin fuerzas porque tuvo que mandar a retaguardia a Aragón y a Cataluña una serie de divisiones, en total 3, para la pacificación de esa región. Si hubiese dispuesto de esas divisiones, Suchet podría haber tomado después Alicante, Murcia, y sabiendo que Andalucía estaba ocupado, pues ese rincón de España habría quedado ocupado y por tanto todo el frente del Levante habría sido anulado y habría podido dedicar las tropas a combatir a Wellington en Occidente. Por tanto, la dispersión de fuerzas y la cantidad de tropas que tuvieron que dedicar a la cobertura de la retaguardia pues fue determinante para que, a pesar de que Wellington tenía, en un momento llegó a tener más de un tercio de la fuerza total a la que él se oponía,
en ninguna batalla Wellington se enfrentó a una fuerza militar mayor que la suya. O sea que se ve muy bien esa sinergia entre fuerzas regulares e irregulares, aunque no estuvieran perfectamente coordinadas. Aunque no estuviesen coordinadas, pero estaban más coordinadas de lo que se cree, ¿eh? Ujú. Porque había un enlace permanente y al final, pues, a pesar de que siempre es difícil que las fuerzas guerrilleras se sometan del todo, pero esa sinergia funcionó y además es que la guerra de independencia es el clásico de la guerra insurreccional. El resto del mundo tomó muchas lecciones de la guerra de independencia. Nosotros los españoles quizás no le hemos dedicado toda la atención necesaria a la guerra de la independencia como paradigma de la guerra insurreccional, la palabra guerrilla nace en la guerra de la independencia, la utilizan muchísimos idiomas, la utiliza el inglés, el francés, el alemán, ¿no? Y se sabe que Mao se interesó por ella, en fin, es el paradigma de la guerra insurreccional y de ahí pues han bebido todas las demás fenómenos posteriores del siglo XX y XXI fundamentalmente. Y luego otra pregunta que quería hacerte, ya en esta parte más del papel de la guerrilla, de esa dimensión insurgente y contrainsurgente de la campaña de la Gran Independencia, es, ¿intentaron los franceses aplicar una estrategia para ganarse las mentes y corazones, diríamos hoy, de la población, o simplemente lo dieron por perdido? Porque viendo el comportamiento, por ejemplo, de las tropas napoleónicas en Granada, donde profanaron iglesias, sacaron la tumba del gran capitán, de los reyes católicos, cuando se retiran casi vuelan la Alhambra. Poco llamativo, ¿no? Si querían ganarse a la población o simplemente descartaron esa posibilidad desde el comienzo. Bueno, los franceses en ese sentido lo hicieron inicialmente bastante mal porque usaron mucha brutalidad, sobre todo porque pensaban que la guerra no la podían perder, ¿eh? Entonces entraron, incluso cuando todavía entraron como aliados y antes del 2 de mayo, entraron ya como tropa conquistadora, ¿no? Hay una anécdota muy buena, por ejemplo, de que antes de empezar la guerra, pues en una herrería del País Vasco, a la entrada de la frontera, cerca de Irún, pues entra un dragón, creo, o un húsar, no lo recuerdo muy bien, francés en la herrería y quiere que le hierren su caballo. Y entonces, pues hay una cola de caballos que están siendo herrados o de mulas que están siendo herradas y el herrero le dice, mire usted, espere usted que estoy haciendo ahora, estoy herrando otro animal. Y entonces le pega un fustazo el jinete francés al herrero vasco, ¿no? El herrero vasco se revolvió y le mató de un martillazo, ¿eh? Y luego se tuvo que tirar al monte, ¿no? Pero quiero decir que una diferencia que los franceses notaron y que está en las memorias entre la ocupación de España y de otros lugares de Europa era que los alemanes, por ejemplo, ante el uso de la fuerza, pues aceptaron que aquí el que manda es el que tiene la fuerza, ¿no? Y los españoles, sin embargo, ya desde el principio demostraron un gran sentido de la rebeldía, muy vinculado a un orgullo nacional que ahora ya no sé si sigue existiendo, pero que era característico, ¿no? Del pueblo español. Y eso, cuando se produce una reacción de la guerrilla, como del propio pueblo, no necesariamente guerrillero, pues eso hace que la guerra sea cada vez más cruel, la crueldad hace que el pueblo cada día esté más enfrentado y eso moviliza pues las pasiones que se movilizaron en la guerra. Pero hubo algunos personajes de franceses, como por ejemplo el propio Rey José, que intentó ganarse los corazones y las mentes de los españoles, aunque no lo consiguiera, o de nuevo el mariscal Suchet, que hizo una estrategia muy inteligente, ¿no? El mariscal Suchet merece ser estudiado despacio, tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista operativo, como de su campaña de ganarse los corazones y las mentes, que consiguieron pacificar, por ejemplo, Aragón, después de lo que había sido el sitio de Zaragoza, pues Aragón durante mucho tiempo fue pacificado hasta que Suchet, al irse a Valencia, pues tuvo que dejar Aragón muy desguarnecido y eso fue aprovechado por las guerrillas para volver a levantar, ¿no? Aragón y también partes importantes de Cataluña, ¿no? Y por tanto, eso que tú comentas, pues es importante y además hubo algunos generales franceses que aprendieron una cierta técnica de contraguerrillas que tuvieron su cierto éxito, empleando en algunos casos, como en Andalucía, por ejemplo, tropas de recluta española, o mezclando siempre algunas fuerzas de recluta española que servían de guías con tropas francesas y tuvieron algunos éxitos en la lucha contraguerrillera, pero no fue la tónica general. Muy bien. Si quieres pasamos entonces al último punto, que es Sí, el después de la guerra. después de la Sí. guerra. Después de la guerra se produjo el famoso Congreso de Viena, ¿no? Y en el Congreso de Viena, España estaba previsto que formara parte de una de las 5 potencias vencedoras, como era lógico, ¿no? ¿Quiénes son las potencias que habían derrotado a Napoleón? Gran Bretaña en primer lugar,
Esto, Rusia en segundo lugar, Austria, que al final también se sumó, en cuarto lugar, Prusia, que también jugó un papel muy importante, que aunque tuvo que ser primero liberada para después poderse sumar, ¿no?, a la coalición, y España. Esas eran las 5 potencias que habían vencido a Napoleón. Fundamentalmente, también podemos hablar de Suecia, de Portugal, pero estamos hablando ya de actores de menor importancia en la victoria sobre Napoleón. Bueno, pues España no estuvo entre las 5 potencias del Congreso de Viena. ¿Quién estuvo? Estuvo Francia. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Y eso lo explica muy bien, como digo, Kissinger en su libro A World Restored, un mundo restaurado, en el que lo exigía el equilibrio de poder, ¿no? Gran Bretaña, que fue el gran artífice de esta reestructuración del sistema de poder, lo que quería es que hubiera en el continente 4 potencias militares terrestres que se equilibrasen entre sí 2 a 2, ¿no? Pero como siempre en un reequilibrio 2 a 2 habría una pareja más fuerte, Gran Bretaña era el árbitro, ¿no? Siempre se alinearía con la pareja débil y marcaría la diferencia para que esa pareja débil pasase de ser la débil a ser la fuerte, ¿no? 3 frente a 2 serían siempre más fuertes que, aunque esos otros 2 continentales, fuera Austria con Rusia, por ejemplo, o Rusia con Prusia, se pudiesen alinear, ¿no? Entonces eso convirtió a Gran Bretaña en el gran árbitro de la geopolítica europea en todo el siglo XIX. Pero claro, eso dejó fuera a España. ¿Qué quiere decir? Que España ganó la guerra pero perdió la paz. Que España fue sacrificada por intereses geopolíticos mayores. Y el país derrotado, Francia, sin embargo, fue restaurado porque era necesario. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que no tenemos nada claro cuál es el futuro de Ucrania. Y la guerra no sabemos cómo va a acabar, pero disponiendo como dispone Rusia de armas nucleares, lo estamos viendo con Estados Unidos está haciendo una guerra muy limitada, no se está atreviendo a hacer una apuesta a fondo por la victoria de Ucrania, porque si esto ocurriese, el peligro del empleo del arma nuclear subiría enormemente, ¿no? Entonces, al final, Ucrania puede también ganar la guerra y perder la paz, ¿sí? Y puede ser la potencia sacrificada, ¿sí? Y entonces yo creo que ya Zelensky lo ha demostrado en la cumbre de Vilna, está bastante disgustado porque está siendo consciente de que estratégicamente está jugando el papel, ¿no?, de ser utilizado como víctima para la consecución de otros objetivos estratégicos, no porque así lo quiera la OTAN, sino porque ese puede ser la lógica estratégica a la que se pueda llegar como consecuencia de que al final no se termine derrotando a Rusia. Y podría ocurrir, porque la geopolítica da muchas vueltas, que si China alcanzase un cierto nivel de tal, pudiese existir la necesidad de contar con Rusia para equilibrar a China. Aquí estos son solo elucubraciones de cosas que pueden ocurrir, pero que el Congreso de Viena nos apunta de cosas que pueden ocurrir porque cuando acaban las guerras las cosas cambian mucho, ¿no? Antes de la guerra es amigos para siempre, después de la guerra si te he visto no me acuerdo, y cosas parecidas, ¿eh? Y si acabada, por ejemplo, la guerra a Ucrania, incluso con una victoria ucraniana, de repente hubiese un conflicto muy grande con China, pues a lo mejor Occidente no podría dedicar la atención que tiene la voluntad de dedicar a la reconstrucción de Ucrania, porque Ucrania está siendo destruida como nación. Y además Ucrania tiene un elemento añadido y es que tiene un problema poblacional muy grave. Los índices de nacimiento de Ucrania son los mismos que España, pero España tiene inmigración y Ucrania tiene emigración, con lo cual no solo ha perdido mucha población, ¿no? Tenía cerca de 52 millones de habitantes cuando la independencia, y ahora después de todos estos procesos estamos hablando de 36 millones, con la población que se fue antes, la población que no ha nacido, la crisis demográfica. ¿Cómo se reconstruye un país si mueren sus jóvenes, si las mujeres y los niños están fuera y a lo mejor no vuelven? Pues es un problema muy grave. Quiere decir que hay que pensar, y esto debe hacernos reflexionar, que aunque incluso ganase la guerra, pues Ucrania puede seguir el mismo destino de España, es que ganó la guerra y perdió la paz. Y todos sabemos que la guerra de independencia fue un pivote en en la historia de España, y que después de la independencia de España no levantó cabeza. Pues podría ocurrir que después de esta guerra de Ucrania pues no sea capaz de levantar cabeza por mucha buena voluntad que haya en los aliados. Sí, la actitud de los aliados, en efecto, puede variar. También hay que distinguir, ¿no?, entre unos aliados y otros. Es decir, que no es un bloque compacto. Una cosa es lo que vaya a hacer Estados Unidos o Reino Unido, otra cosa es lo que vaya a hacer Polonia y Bálticos, aunque su capacidad sea menor, y otra, por supuesto, la de Francia o Alemania, ¿no?
Pero sí, claramente, en el caso sobre todo de las grandes potencias sin intereses vitales en Ucrania, va a estar muy condicionado por el contexto geopolítico de ese momento. Claro, ¿y qué va a ocurrir si al final la guerra acaba con una partición de Ucrania, cosa que no se puede descartar, ¿no? Y de repente otros países vecinos también tienen reclamaciones territoriales con relación a Ucrania. Es que nos podemos encontrar con escenarios, o sea, la panoplia de escenarios es muy amplia, pero creo que el Congreso de Viena nos da algunas claves de que una cosa es cómo empiezan las guerras y otra cosa es cómo acaban. Una cosa es quienes combaten en la guerra y quienes la ganan, y luego cómo quedan esos países, ¿no? Cuando acaba la guerra. Y la gran enseñanza de España en el Congreso de Viena fue que fue el final de España como gran potencia, ¿no? El Congreso de Viena hay dos momentos, ¿no? En la historia de España, que es el final de la Guerra de los 30 años y el famoso cuadro La Paz de Westfalia, ¿no? Donde todos los representantes del rey de España ocupan la primera línea, pero es por última vez en la historia, ¿no? Y luego la Guerra de la Independencia, en la que si en un sitio España perdió la posición de preeminencia, el otro ya perdió toda condición de gran potencia, ¿no? Y además abrió la puerta a todo el proceso de la independencia de América. Sí. Que ya se había iniciado, por cierto, durante la Guerra de Independencia. Sí. Oye, interesantísimo. La verdad es que ha sido apasionante escucharte y además han salido cosas que tampoco habíamos previsto en el guión, pero que son particularmente interesantes. Yo creo que a la gente también que le gusta la historia militar en general y la historia estratégica, hacer estas comparaciones entre el pasado y el presente les va a encantar. Pues yo lo que te diría, Javier, tú que eres un hombre que convocas a tu alrededor mucha investigación en este sentido, creo que el estudio de la guerra antiinsurreccional en la Guerra de Independencia merece un estudio teórico importante y podrías poner alumnos tuyos con ello y yo estaría encantado en colaborar. Pues mira, ahí queda, sí. Bueno, a mí todo lo que es establecer comparaciones con el pasado me gusta. O sea que sigan, por mi parte, ya ves, encantadísimo. Fenomenal, Javier. Bueno, pues como siempre es un gran placer y enhorabuena por la labor que estás haciendo y por todo el desarrollo intelectual que haces en el estudio de la guerra como fenómeno teórico y práctico. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Bueno, un abrazo y hasta pronto.